¿Qué pudo escuchar, por ejemplo, Valentina Lesmes? ¿Qué pudo escuchar acerca de esa? Ya se digo que los puse, ¿de qué trata? Valentina. ¿Me escucha, Valentina? ¿No le sirve el audio? Chile, cuéntame. Eso es como desde la cabina de los, de los aviones, ¿no? Que Sí, está un avión pidiendo ayuda para aterrizar y no... muy bien. Una torre de control, una conversación entre el piloto y la torre de control, ¿cierto? ¿Qué avión era? ¿Recuerda? Mm, ¿No? Bueno, entonces la torre de control ¿de qué país es? de Colombia, ¿no? Sí, Colombia. creo que sí. ¿Alguien puede identificar esa conversación con algo que haya ocurrido hace unos años En Río Negro, ¿no dice ahí en el audio? en Río Negro? Muy bien. Pero Chapecoense, cuando es. es Samuel. ¿Ustedes recuerdan la tragedia del Chapecoense? Eso fue en el 2017, 2016. 16, 10. Yo pensaba que el 17, en 2016. Para una final de la Copa Suramericana se iba a enfrentar el Nacional contra el equipo Chapecoense de Brasil. ¿Se acuerda de la tragedia de todas las personas que murieron, todos esos futbolistas? A ver, ¿y qué era lo que más pedía? Chile levantó la mano, Valentina, a Valentina. Valentina, ¿qué era lo que pedía entonces el piloto del avión, de la aerolínea LAN, que esa era la aerolínea, ¿no? Valentina, alzó la mano. Bueno, entonces, Stephanie, ¿qué era lo que preguntaba él? Pues ellos necesitaban como que le dieran como pista para ellos poder aterrizar porque se estaban quedando sin combustible, ¿no? Sí, hable un poquito más duro o no sé, o acerque más el micrófono que casi no lo escucho. Profe, que él pues estaba pidiendo como pista para poder aterrizar porque se estaban quedando sin combustible. Es muy bien, pero él da una palabra clave. ¿Cuál era la palabra que él pedía ahí? Él repetía hartas veces. ¿Se acuerda? No ¿O alguien? sé, los vectores, creo. Vectores. Eso. Muy bien, vectores. Esa es la palabra clave. Entonces, vectores pues, hacía referencia a la ubicación, o sea, que era la ubicación para poder aterrizar. Entonces, ahora les voy a mostrar la guía. Apago el micrófono. Sí, lo apagué porque necesitaba que hablar algo y entonces para que no me escuchara. Bueno, entonces pues, ya le voy a presentar la guía. Bueno, entonces para que le mostré pues, esa conversación, ¿no? No sé si de pronto algunos ya sabían o habían escuchado esa conversación minutos antes de estrellarse el avión, pero pues tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver ahora. ¿Sí? Les quiero mostrarles, digamos, la aplicabilidad de los vectores. Usted pues sí, pero ¿para qué me sirve yo conocer qué es vectores? Vamos a ver para qué me sirve conocer los vectores, qué es un vector. Me dice cuando ya vean en pantalla la guía. Sí, señor. Listo, bien. Entonces ahí tenemos el tema, vectores. Ahora necesito que me haga el favor, Samantha, y me ayuda a leer esta parte de acá. Esto lo que está sombrando, ¿cierto, profe? Ajá, Bueno, el 28 de noviembre de 2006, el vuelo 2933, dime, 2016. pero eso 2016, De el vuelo, entendido. No siga. bueno,
El vuelo 2933 de la compañía La Mía, ¿sí? La Sí, Mía, ajá. que transportaba el plantel del equipo de fútbol chapecoense rumbo a Colombia para disfrutar la final de la Copa de Sudamérica ante el Atlético Nacional, se precipitó y acabó con la vida de 71 personas. La mayoría eran dirigentes, jugadores y el cuerpo técnico del club brasileño. Fue la tragedia deportiva más grande de la historia de Sudamérica. Con el tiempo se conocieron las causas del accidente que terminó con el avión, sí, estrellado en el cerro, el Gordo, Cerro el re- Gordo. sobre ese rebautizado Cerro Chapecoense. Por falta de combustible, la aeronave no llegó al destino y se precipitó a 13 kilómetros de la pista de aterrizaje, ¿no? Un piloto de Avianca escuchó la conversación del piloto del avión que trasladaba al plantel del equipo de fútbol chapecoense con la torre de control. Relató el diálogo de los últimos instantes de la aeronave que se estrellaba en minutos, ¿cierto? Ujú. Antes de llegar a destino, torre de control, procedan al localizador, informa el problema que tiene. El piloto, no, ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica. Vectores para proceder a la pista. La torre de control, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar. Desde el piloto, ayuda, vectores para proceder a la pista. Ya, eso es todo. La pregunta, por favor, está Ah, acá. ok. ¿A qué se refería el piloto? Sí, el piloto, al solicitarle a la torre de control vectores. Si la torre de control le hubiese dado los vectores al piloto, ¿crees que se hubiera podido evitar la tragedia? Inventa un vector que usted como torre de control le hubiese dado al piloto. Y por la segunda, pues realiza la actividad que es al final del documento. Listo, entonces, partiendo pues de eso que acaba de leer Samantha, ¿ustedes qué creen que es un vector entonces? ¿Qué puede ser entonces un vector? Si el piloto estaba pidiendo vectores, Profe, debe ser como la ruta, ¿no? Que él tenía, sí, algo así. ¿sí? O sea que en ese caso un vector es una dirección, ¿sí? O sea, lo que él estaba pidiendo era la dirección. Cuando usted dice, por ejemplo, tantos grados al sur del norte, al norte del sur, todo eso, esos son vectores. Y eso es lo que utilizan los barcos, eso lo utilizan en las aeronaves, en los aviones. Así como cuando usted le dicen, pide un domicilio, sí, ¿qué dirección? No, calle 42, a número ta, 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 ta. ¿Eso qué es? Un vector, ¿sí? Es una dirección. Ahora vamos a leer entonces qué son vectores. Bueno, escalares y vectores. Santiago Guerrero, ayúdame a leer aquí, hágame el favor. Ayúdame a leer, Santiago Guerrero. Señor, qué pena, profesor, sino que se escucha entrecortado. Los demás compañeros me escuchan entrecortado, me escuchan bien. Bien, profe. Es que estoy conectado con datos, entonces la señal es... Ah, ya. Listo, entonces hasta aquí nomás, porque hasta ahí, mejor dicho. Dale, Santiago. Magnitud de escalares, ¿me escucha? Santiago, Profe, no me aparece en la pantalla. ¿me parece? No, no, señor. Tiene que anclarla, busque donde está mi cámara, y ahí le da un cosito que parece como un chincha o una puntilla, le da ahí para que la ancle. Mientras Ya, tanto, ¿ya le aparece? sí, sí, señor. Listo. Entonces, a ver, Magnitudes escalares. Son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Ejemplos.
Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Se les puede representar mediante segmentos tomados sobre una recta a partir de un origen y de longitud igual al número real que indica su medida. Otros ejemplos de magnitudes escalares son la densidad, el volumen, el trabajo mecánico, la potencia y la temperatura. Siga, magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. No se las puede determinar completamente mediante un número real y una unidad de medida. Por ejemplo, para dar la velocidad de un móvil en un punto del espacio, además de su intensidad, se debe indicar la dirección del movimiento y el sentido de movimiento en esa dirección. Al igual que con la velocidad ocurre con las fuerzas, sus efectos dependen no solo de la intensidad, sino también de las direcciones y sentidos en las que actúan. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales son la aceleración, la cantidad de movimiento, el momento angular. Para representarles hay que tomar segmentos orientados, o sea, segmentos de recta, cada uno de ellos determinando dos puntos extremos dados en un cierto orden. Se llama vector a todo segmento orientado. El primero de los puntos que lo determinan se llama origen y el segundo extremo del vector. La recta que contiene el vector determina la dirección del mismo y la orientación sobre la recta, definida por el origen, y el extremo del vector determina su sentido. Listo, Mateo, gracias. Está bien. Entonces tenemos dos tipos de magnitudes que debemos conocer, que unas son las escalares y otras son las vectoriales. Entonces, magnitudes escalares son todas aquellas que no requieren de una dirección, sino que solamente con dar su valor es suficiente. Me explico. Por ejemplo, si yo digo, este buzo me costó 40.000 pesos, 50.000 pesos. Con esa información es suficiente para usted saber lo necesario del buzo, ¿cierto? O sea, son términos precisos. Sutano pesa 70 kilogramos, ¿sí? No necesita de una dirección o un sentido, es decir, o sea, con esa información ya es suficiente. Pero si yo le digo, por ejemplo, le digo, Sally, camine 50 pasos. ¿Usted qué me preguntaría, Sally? Yo le digo, camine 50 pasos. ¿Qué me preguntaría? ¿Hacia dónde? Eso, muy bien, Shirley. ¿Hacia dónde? Claro, 50 pasos, pero ¿hacia dónde? Yo lo puedo correr al frente, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, ¿cierto? Entonces, ya ese tipo de información se llaman vectoriales, magnitudes vectoriales, que requieran, además del número, requiere de una dirección y un sentido, ¿sí? Supongamos que ven un carro pasar por el frente de la casa, está huyendo la policía, pasó, supongamos que a 100 kilómetros por hora. La policía llega y para y pide información y dice, bueno, ustedes vieron un carro que pasaron por acá de color ta. Y dice, sí, un carro sí, pasó como a 100 kilómetros, dice uno. Esto es velocidad, ¿no? 100 kilómetros por hora. Ellos que me preguntarían entonces, bueno, 100, ¿y qué? ¿Hacia dónde, cierto? Dirección. Entonces, por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial, porque además de colocar la intensidad, o sea, decir 80 kilómetros, 50, 60, se requiere de una dirección y un sentido, hacia dónde, izquierda, derecha, ¿por dónde cogieron? Hacia arriba, hacia abajo, por la derecha, por la izquierda, ¿sí? Entonces son magnitudes vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza. Yo le digo a Laura, ayúdame a correr a esa nevera, o necesito que le aplique 50 newtons de fuerza a la nevera. Pero ella me va a preguntar, pero ¿para dónde la corremos? Al frente, para el lado o a la izquierda, ¿sí? La fuerza es otra magnitud vectorial. Entonces, todas esas magnitudes que requieren de una dirección y sentido son magnitudes vectoriales. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay pregunta? Pero si yo le digo, por ejemplo, Tomás, ¿cuánto le costó ese pantalón?
Me costó 80.000. ¿Será que él me tiene que decir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba? ¿O solamente con decirme 80.000 ya es suficiente? En ese caso sería como dónde compró el pantalón, ¿no? Para que fuera como vectores o algo así, ¿no? Ah, bueno, si ya yo le pregunto por la dirección, ya sería un vector, pero solamente me interesa el precio. Entonces, si me interesa solo el precio, ¿es necesario que él me diga dónde lo compró? No, quiero saber No, cuánto le costó. Entonces, es una magnitud escalar. ¿La pilló, Sandy? Es una magnitud escalar. ¿Listo? Porque no requiere de una dirección ni un sentido. Por ejemplo, la masa, 50 kilogramos. Yo no voy a decir, yo tengo 50 kilogramos hacia la derecha. ¿Será que suena coherente? Yo tengo, No. no, ¿cierto? Con tanto grado, no. Pues son magnitudes escalares. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, en otras palabras, un vector es una flecha. Mírenlo, como que ustedes ven acá. El punto cero, este de aquí, donde inicia la flecha se le llama origen. Y donde termina la flecha se llama extremo. ¿Listo? Ahora, todo vector tiene tres elementos que se llama dirección, módulo o magnitud y sentido. Dirección, módulo o magnitud y sentido. Les dice, la recta que contiene el vector determina la dirección del mismo y la orientación sobre la recta, definida por el origen del extremo del vector, determina su sentido. Se denomina módulo o magnitud un vector a la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo del vector es siempre un número positivo, o sea, nunca va a ser un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, yo me desplacé menos 8 metros. ¿Cómo así? Menos 8 metros, ¿no? 8 metros. O sea, que lo haya recorrido hacia el frente, hacia el lado, hacia la derecha, a la izquierda, hacia atrás. ¿Listo? Se representa mediante la letra sin negrita o como vector entre barras. Que siempre, cuando usted ve algo así, entre barritas, es un vector. Bueno, entonces miremos este ejemplo de estos vectores. Yo les decía, un vector es una flecha, ¿sí? En pocas palabras, es una flecha. Y una flecha que indica, pues, dirección, ¿no? Sentido. Si ustedes ven aquí, esta flecha tiene tres cuadritos, ¿no? Miren, 1, 2, 3. Eso significa el módulo o la magnitud. Es decir, que ese vector es de 3 unidades. Miren, 1, 2, 3 unidades, ¿sí? La dirección se refiere a si es vertical, horizontal, diagonal, ¿sí? Ese es el vector. Y el sentido hace referencia a si va a la derecha o va a la izquierda. En este caso, vemos que el vector A, perdón, es igual al vector B. ¿Por qué es igual? Porque tiene la misma magnitud, miren, 3 unidades, 13 unidades. En este caso, a pesar de que tiene la misma magnitud, la dirección es opuesta, miren. Una va hacia este lado y el otro va hacia el otro lado. Listo, vamos a la dirección de un vector. Yo voy a copiar esto y lo presento en el tablero, ¿listo? Bueno, ahí estoy poniéndole entonces el tablerito. La puede escribir. Dice, el vector B, figura 2.5, forma un ángulo de 60 grados al norte del este. Entonces, 60 grados al norte del este. ¿Qué quiere decir 60 grados al norte del este? Esto que ustedes ven aquí es un plano cartesiano, ¿no? Sí. Aquí arriba es el norte,
sur, este y oeste. Son los puntos cardinales. Entonces dice, el vector B, figura 2.5, forma un ángulo de 60 grados al norte del este. Entonces, medimos 60 grados desde esta recta horizontal, desde aquí de este eje, medimos 60 grados, que da hasta acá. Y dice al norte del este, va en ese sentido, ¿por qué? Porque va hacia el norte, mire, va hacia el norte, ¿y de dónde viene? Del este, viene de acá. Por eso se dice 60 grados al norte del este. ¿Hago entender? Va hacia el norte, viene del este. ¿Sí? ¿Cuántos grados? 60. A eso le llamamos dirección. ¿Sí? Dirección. Pregunto, si al norte del este 60 grados, ¿cuánto hay del este, al este del norte? Lo contrario, de acá a acá, ¿cuánto habría? ¿Qué me dice? Del Si es este al 30, norte. 30, ¿cuánto? profe, 30. ¿Cuánto? 30, muy bien. Claro, 30. ¿Por qué 30? Porque resulta que entre este eje con este eje forma un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Esto con esto forma un ángulo de 90 grados. Si de aquí a aquí hay 60, pues el restante sería 30, para que me dé 90. Listo. Hay preguntas hasta ahí porque podemos hacer unos ejercicios. Hoy repito, cuando va, en este caso 60 grados, dice al norte del este, quiere decir que va hacia el norte, que es lo primero que se nombra, ¿sí? Y viene del este, ¿sí? Entonces, ¿este cómo se llamaría entonces? ¿Cómo se llamaría este? ¿30 grados qué? Si yo digo al norte del este, o sea, va hacia el norte y viene del este, ¿cómo se llamaría entonces este? Si la flecha va Del para este acá, al norte. sería 30, Noreste. 30 grados al qué? Al este del Norte. norte. Muy bien, al este del norte, claro, va hacia el este y viene del norte. Miremos el caso A entonces, este de acá. ¿Cómo se llamaría entonces este de acá? Mire los grados. Y aquí la flecha me está indicando hacia dónde va. Esta flecha me indica hacia dónde va. ¿Cómo llamaría este? Fíjense con este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo nombraría? No sé, profe, del sur a... Primero se nombran los grados. Bueno, 30 grados del sur Grados ¿hacia dónde al va? norte. Al... Al norte, ¿Sí? 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 No, acá dice que Y, pero es norte. Al norte del Del noroeste. ¿Algo no, así? pero No, ¿por qué no? Al norte ¿de dónde viene? del este, por eso. Dijo al noroeste. Al norte No de me entiendo, profe. Del este. este, eso, va hacia el norte, al norte del este. ¿Listo? Voy a colocarles otro ejemplo acá entonces. Perdón si la flecha me queda muy recta. Vamos a hacer que aquí hay 45 grados. ¿Cómo se llamaría este entonces? Mire la dirección de la flecha, de dónde viene y hacia dónde va. Pues viene del este, creo. ¿No? Oeste. Mire Eso, profe, sí es. Oeste 45 grados. Del sur al este, eso, entonces, nómbreme primero los grados. 45 grados. 45 Del grados. sur Del sur, ¿a dónde? ¿A dónde va? este. Eso, al este. 45 grados del sur
Viene de aquí y va hacia el este. ¿Listo? Al este del sur. Primero se nombra hacia dónde va, miren en ese caso, hacia dónde va, en el caso del 60, desde acá, hacia dónde va y de dónde viene, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va? Al norte. ¿De dónde viene? Del este. Lo mismo acá, este. 45 grados, ¿hacia dónde va? Al este. ¿De dónde viene? Del sur. Al este del sur, ¿sí? Este otro entonces. ¿50 grados? A ver, ¿quién me dice cómo nombraría este? No sé, ahora sí es del oeste, del sur, no sé. Sí, no, pero nómbralo paso por paso. Primero se nombra Ah, bueno, 50 grados al oeste del sur. 50 grados al qué? Al oeste del sur. No, ¿hacia dónde va? Ah, entonces 50 grados al sur del oeste. Primero, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Por eso el sur, ¿no? Del no, al. Ah, el 50 grados al sur. sur. Sur del oeste. ¿Dónde viene? Del oeste. Del oeste, eso. Al sur del oeste. Siempre se nombra hacia dónde va, ¿sí? Y luego de a dónde viene. Al, hacia dónde va. Y luego de a dónde viene. ¿Listo? ¿Y cuál se tiene en cuenta? Pues esta flechita de acá. La primera flechita grandota. ¿Listo? Y luego de la flechita de dónde viene, de esta otra grandota. ¿Listo? Vamos a... Quiero que me quede bien claro esto porque me vienen unos ejercicios de eso. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle aquí 10. Uy, no, me quedó muy lejos, pues. Muy difícil escribir. Vámonos por acá, ya saben que son 10 grados. Y la flecha va de aquí para acá. Ahora, ¿cómo se llamaría ese? Este de acá. Primero los grados, ¿no? 100 grados al oeste. Este es 10. Esta es la bolita de los grados, no es que sea otro cero, ¿no? Esta es la bolita de los grados. Ya. 10 grados al oeste. Al oeste, ¿y de dónde viene? Del norte. Del norte. Muy bien, al oeste del norte. Primero, ¿hacia dónde va? Y luego, ¿de dónde viene? Al oeste del norte. Listo. Y si lo pongo así, ¿cómo quedaría? Norte. 10 grados del oeste al norte. Sí. 10 grados. Sí. 10 grados hay de aquí a acá, pero de aquí a acá, ¿cuántos grados hay? 5. Sí, de acá a acá, yo le dije a usted, este mide 90 grados, de aquí a acá son 90 grados. 80 grados. Eso, entonces aquí sería 80. Usted me dice 10, pero es que el 10 es de arriba, de aquí para acá. Yo estoy hablando de aquí hacia allá. Entonces, 80 grados ¿hacia dónde va? Al norte del oeste. Eso, entonces 80 grados al norte del oeste, de donde viene. ¿Me he hecho entender? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, continuamos.
Listo, entonces dice, se llama dirección de un vector a la dirección de la recta que lo contiene. Cuando hablamos de tanto grado al norte, del este, en el eje X, en el eje Y, positivo, negativo, eso hablamos de dirección. ¿Listo? Si yo a este vector le pongo unidades, por ejemplo, voy a ponerle 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Bueno, no, tienen que ser equitativas, solo que aquí es muy difícil que me quede equitativa. Pero vamos a suponer que la distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá y así sucesivamente. Entonces contemos, este sería 1, 2, 3, 4. Entonces el módulo o la magnitud de ese vector sería 4 unidades. ¿Listo? O sea que en otras palabras la magnitud o el módulo sería la intensidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo 50 newton de fuerza al norte del este, estoy hablando de la magnitud, que sería la 50 newton, y al norte del este estoy hablando de la dirección. ¿Listo? Vamos a seguir. Vamos a ver el sentido de un vector. Sentido de un vector. Ayúdame a leer Steven Meneses. Señor, Ayúdame a leer qué es sentido de un vector. ¿tiene la misma dirección los vectores mostrados en la figura? ¿Por qué? ¿Qué diferencia encuentra entre los vectores A y menos A? Dos vectores tienen la misma dirección, pueden tener igual o diferente sentido, dependiendo de los signos positivos o negativos que se le asigna a cada vector. Si al vector A se le asigna el sentido dado en la figura, el vector menos A tendrá el sentido contrario. Listo, muy bien, gracias. Entonces, aquí vemos que tenemos incluso la misma intensidad, son iguales de grandes, mire, de largos. O sea, tienen la misma magnitud o intensidad o módulo. Aún la dirección es igual, ¿por qué? Porque está en el mismo plano, vea, horizontal. Pero, ¿qué es lo que hace diferente? El sentido. O sea, en otras palabras, el sentido me lo determina esta puntica, vea. El uno va hacia un lado y el otro va para el otro lado. Entonces, se considera positivo los que van hacia la derecha, porque en el plano cartesiano, recuerden, en el plano cartesiano, los positivos son los que van a este lado. X positivos son este lado. En cambio, los del lado izquierdo serían X negativo. Por eso, este vector A es positivo si va para este lado y el otro que va para el otro lado es negativo. Por eso es que lo coloca menos A, porque va en sentido opuesto. ¿Sí me hago entender? Eso ya es sentido. La dirección tiene que ver sobre el plano, si es derecha. O sea, si por ejemplo, haceme entender, si yo pongo una flecha así y otra flecha así, la dirección es diferente, porque una es vertical, la otra va hacia el lado horizontal. Pero en este caso, ambos están en el mismo plano, mire, ambos son horizontales. ¿Qué es lo que me determina el sentido? La dirección de la flecha. Mira, la flecha va hacia allá, la puntica de la flecha, y la otra va hacia el otro lado. Entonces, por lo tanto, es positivo el que va hacia la derecha y es negativo el que va hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, Profe, yo solamente uno se puede guiar con el plano cartesiano para, digamos, como para saber que si va para allá derecha y es Sí, positiva, claro. para allá negativa. Ajá, exactamente. Vamos a hacer un ejemplo y aquí le va a quedar más claro el tema. Dice, si representamos el vector unidad con una longitud de 1 centímetro, dibujar los siguientes vectores. A, 4 unidades en la dirección 60 grados al sur del oeste. B, 5 unidades en la dirección 45 grados respecto al semieje positivo de las X. Y C menos A. Entonces, listo. Entonces, miremos primero el A. Está diciendo que es 4 unidades y la dirección es 60 grados al sur del oeste, ¿cierto? Entonces, hacemos el plano cartesiano, ¿sí? Y le ponemos los puntos cardinales, este, norte, oeste y sur, ¿cierto? Listo. Luego me dice, me ubico, me dice que va al sur, mire, va hacia el sur, va al sur y viene del oeste, ¿cierto? Les pongo la flecha acá, ¿sí o no? Mírela acá. ¿Sí la logran ver ahí? Pues está muy chiquitica.
Sí, profe. Listo, entonces, la flecha va aquí. ¿Por qué? Porque viene del oeste, mira, ¿qué me está diciendo? Vea. Va hacia el sur y viene del oeste, miren, va hacia el sur, ¿cierto? Y viene del oeste. ¿Cuántos grados? 60 grados. Entonces yo mido de aquí a aquí, mido con un transportador 60 grados. Y ahí le pongo la marca y hago la flecha. Ahora, dice que el vector A tiene 4 unidades. Entonces, ¿qué hago? Le hago una flecha de ¿cuántos centímetros? De 1, mire. O sea, lo largo de la flechita es de 1 centímetro. Y esos centímetros lo parto en 4 partes iguales. Mire, una unidad, una unidad, dos unidades, 3 unidades y 4 unidades. Miren. 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí más grande. Entonces, este es norte, este es este es oeste y este es sur. Entonces dice, va hacia el sur, perdón, y viene del oeste. Va hacia el sur, va hacia acá y viene de dónde? Del oeste. Entonces aquí le pongo la flecha, ¿cierto? ¿Cuántos grados? Dice que son 60 grados. Entonces le pongo aquí 60 grados. Ahora, esta flechita de acá, usted mide en 1 centímetro. O sea, si digamos por un ejercicio, ustedes medirían con una regla 1 centímetro esta flecha. Porque aquí le hacen el ejercicio de una longitud de 1 centímetro. Y esta flechita la van a partir en 4 unidades iguales. 4. Entonces, ¿cómo la partimos? Bien, le ponemos aquí, calculamos, o ustedes miden. 1, 2, 3 y 4. Mire, 1, 2, 3 y 4. No me van a contar las rayitas que hice porque le va a dar 3. Ay, pero es 3, mire, 1, 2, 3. No, se cuentan con los espacios. ¿Sí? Los espacios, mire. 1, 2, 3 y 4. Ese es de 4 unidades. ¿Me he hecho entender con ese ejercicio? Sí, profe. Listo. Y siempre se le pone la letra A. O la letra A o nada, la letra que ustedes quieran o lo que les diga el ejercicio, sino que siempre tienen que colocarle una flecha que indica vector A, una flecha arriba, y le ponen 4U. Son 4 unidades. Miremos el B, 5 unidades en dirección 45 grados respecto al semieje positivo de las X. Aquí ya no me vale de norte-sur, sino positivo de las X. Este de acá. Ustedes saben que la flecha que va horizontal es el eje X, ¿no? X, este es positivo y este es negativo. El eje vertical se le llama eje Y, este es positivo y este es negativo. Luego me dice 5 unidades en la dirección 45 grados respecto al semieje positivo de las X. O sea, respecto quiere decir que de aquí para allá hay 45 grados. O sea, digamos, el punto de referencia es el eje X positivo, entonces de aquí para allá hay 45 grados. Y esto lo voy a dividir en 5 unidades, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Me quedó vector B, 5 unidades. El C dice menos A. ¿Y cómo es ese menos A? Es fácil, miren. Si el A va hacia acá, mírenlo, ¿cierto? Él va hacia acá. Como estamos hablando de menos, estamos hablando de sentido. Este es el sentido. Quiere decir que yo cojo, es como si yo cogiera esta flecha y la volteara y lo pusiera hacia lo contrario, hacia el otro lado. Pero eso me quedó acá. ¿Sí vio? Es como si esta flecha, esta flechita de acá, la cogiera y la volteara, entonces me va a quedar acá. La levantara y la cambiara de... Como cuando usted tiene un colchón tirado en el piso, supongamos, y usted lo quiere cambiar de lado, ¿usted qué hace? Lo para y lo manda al otro lado. Igual pasa con esta flecha, ¿verdad? Lo cogí, la levanté y la mandé hacia allá, y el resto va a quedar lo mismo. 4 unidades, 60 grados, lo mismo. El cambio fue el sentido, por eso se llama menos A. ¿Me hice entender? O sea, esta flechita la levanté y la mandé al otro lado, por eso me queda en este lado. Y ese es el opuesto, el menos A. Por ejemplo, con este, si fuera menos B, ¿qué haría? Pues la hago para este lado. La levanto y la pongo en este lado. Y el resto va a quedar lo mismo, las mismas unidades, lo mismo, el mismo grado,
¿Sí me hago entender? Lo que cambió fue el sentido. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿No? El fin de semana de llamar, que a veces pasa, o me mandan un mensaje un viernes a las 5 de la tarde, ya cuando tienen que subir el trabajo. Profe, no entendí el punto 2, porque ya ahí sí, ya les voy a decir, miren el video de la clase que quedó grabado. Este es el espacio para que me pregunten. Bueno, entonces, vamos a ver entonces la suma de vectores. Entonces necesitamos realizar dos sumas de vectores en una dimensión, podemos encontrarnos con dos casos. Cuando tienen la misma dirección. Entonces, por ejemplo, ambos están sobre el mismo plano, mire, horizontal. Entonces yo quiero sumar el vector A con el vector B. ¿Cuántas unidades tiene el vector A? ¿Quién me dice? ¿Cuántas unidades tiene este vector? 3. 3, muy bien, mírela. 1, 2 y 3. ¿Y el vector B? 5. 4. 5. 5, mírela. 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense que yo cuento los espacios más no la flecha, porque si cuento la flechita, pues yo voy a decir 1, 2, 3, 4, no. Yo cuento con los espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para sumar el vector A más B, pues digo A más B. Entonces sumo 3 más 5, 8. O sea que el vector A más B da 8. ¿Listo? Ese es sencillo. Ahora vamos a ver cuando tienen diferentes sentidos. Cuando tienen diferente dirección, perdón, dirección. Entonces tenemos los vectores A y B. Se aplica como tienen diferente dirección, mire, una horizontal y la otra diagonal. ¿Sí ven? Entonces se aplica la ley que se llama, o la regla del paralelogramo. Entonces, ¿qué hacemos? Como va para este lado y B para este lado, entonces ubicamos a acá, y a B la encajamos aquí, siempre uniendo extremo con origen, el extremo del A con el origen del B. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la suma de A y B? Pues sería la unión de este, que es el origen de A, con el extremo de B. Entonces, pasamos una flecha y unimos las dos. Y ese es el resultado de sumar A con B, cuando tienen diferente dirección, ¿no? ¿Sí vieron? ¿Qué es lo que dice? Esta B le pegué el origen de la B con el extremo de A, miren, lo uní. Y al unirlo, pues quedó esto así. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues unir esto con esto. La unión de esas dos es el resultado de sumar A y B. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, señor. Déjeme este otro. Cuando son tres vectores, mire, A, B y C. Entonces unimos el extremo de A, o sea, la puntica, con el origen de B. Y lo mismo, el extremo de B con el origen de C. Al unirlo, el resultado va a ser la unión de los tres. O sea, desde A hasta C. Bueno, y ahora cuando forma un ángulo rectángulo, ese es otro caso. ¿Cómo hacemos cuando forma un ángulo rectángulo? Porque en estos casos, por ejemplo, aquí no forma un ángulo rectángulo, o sea, el ángulo de acá a acá no va a ser 90 grados nunca, ¿cierto? Ni el que vimos ahora rato, que era así, y que era así, ¿cómo era? No, era así, era así, y luego venía acá hacia unido, que de acá a acá no habría tampoco 90 grados. Ahora, ¿qué pasa cuando forma un ángulo de 90 grados?
como en este caso, mire. En este caso, A vertical, ¿cierto? B horizontal. Aquí sí fue un ángulo de 90 grados, vea. ¿Sí o no? O sea, de acá a acá hay 90 grados, ¿cierto que sí? Entonces, para yo hallar el resultado que es este de acá, ¿sí? De sumar A con B, aplicamos un teorema que se llama el teorema de Pitágoras, que dice que S, en este caso le ponen S que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuál es el cateto? Pues A y B, que son los lados del triángulo rectángulo. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado. Eso solamente sirve cuando los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, de resto no se utiliza. Entonces, ¿qué hacemos? Para quitar esa raíz cuadrada, le sacamos raíz cuadrada. Y raíz cuadrada todo esto. Entonces, quedaría S es igual a raíz cuadrada de A más B. ¿Cuánto nos vale A? Dice que vale 3, entonces 3 lo elevamos al cuadrado. Más, ¿cuánto nos vale B? Nos dicen que vale 4, entonces 4 al cuadrado. ¿Sí? Sumamos. 3 al cuadrado da 9, ¿cierto? 4 al cuadrado da 16, o sea que sería 9 más 16. 9 más 16 nos da 25, ¿cierto? O sea que raíz cuadrada de 25. Y raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Muy bien. Ese sería entonces el resultado de sumar este vector A con B. Pero yo digo, eso solamente sirve, esta fórmula solo se aplica cuando los vectores forman un ángulo rectángulo, o sea, un ángulo de 90 grados, así como está ahí, o sea, así. Si le dan un vector que va hacia acá, pongamos, y el otro va así, ahí ya no se utiliza porque de aquí a aquí ya no había 90 grados, no sería un rectángulo. ¿Sí? Ahí solamente se aplica teorema de Pitágoras en este caso. Preguntas ahora. Eso tiene que ver según la posición del problema que le dicten a uno. Sí, o sea, si ustedes, por ejemplo, le dicen, súmelos, le van a decir, por ejemplo, espera el lápiz. Va a sumar el vector A y le dan la forma, que va así, supongamos. Y el vector B, que va así. ¿Esto qué hace? Une A con el extremo de este de B. Que va así. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues de unir esta con esta y la manda acá. Como ya no es un ángulo de 90 grados, entonces ya no vas a utilizar esta fórmula. Simplemente va a decir, este es el resultado. Pongamos que este es el vector A y este es el vector B. El resultado sería el vector T, supongamos. Entonces, este sería el resultado de sumar A con B, uniendo extremo perdón, origen con extremo. Pero cuando le den un ángulo así, de 90 grados, y le dan los datos, ahí se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, Vamos con esta última. Dirección, diferencia o resta de vectores. Ay, me copio. Diferencia o resta de vectores. Cuando tienen la misma dirección, ¿sí? Pero lo que cambia es el sentido. Entonces, la operación A menos B. Entonces, tenemos que B va hacia arriba, entonces menos B iría hacia abajo, sentido opuesto, ¿cierto? Le vamos a restarle A B, ¿sí? Dice que A es de 3 unidades y B es de 5 unidades. Entonces, la diferencia, o sea, el vector D, ¿sí? Sería D es igual a A más, pero se le pone el menos B.
porque va en sentido opuesto. O sea que es 3 más menos 5. Más por menos me va a dar menos, ¿cierto? Entonces 3 menos 5 me da menos 2. ¿Qué hacemos acá? Trazamos una raya, como van en sentido opuesto. Mire, el uno va hacia acá y el otro va hacia arriba. Entonces trazamos esta proyección. Tan, derecho. Lo mismo la de A. Donde se corten, aquí se cortan las dos, miren. Donde se corten, ahí trazamos la raya y la unimos. ¿Listo? Entonces el resultado de restar A menos B, A menos B, sería la unión de esta con esta. ¿Y cómo la unimos? Como jamás se van a, nunca se va a unir esta punta con este origen porque son totalmente opuestos. Entonces, ¿cómo los une uno? Pues proyecta una línea punteada, así, en el extremo de cada una. En el extremo de A y en el extremo de B. Y donde se corten las dos, mira, aquí ya se cortan las dos, ahí entonces uno saca una flecha, un vector, y ese sería entonces el resultado, que es la B. ¿Listo? Vamos para la actividad. Dice actividad. Primero, si decimos que la distancia entre Bogotá y Cali es 322 kilómetros, entre Bogotá y Cali, de aquí de Bogotá, de aquí hasta acá, hay 322 kilómetros, ¿sí? Y que entre Cali y Medellín, o sea, de aquí a aquí, Cali y Medellín, hay 358 kilómetros. Podemos suponer que la distancia que separa a Bogotá de Medellín, o sea, de aquí a acá, es de 680 kilómetros. O sea, funciona así. Si de Bogotá a Cali hay 322 y de Cali a Medellín hay 358, o sea que para yo calcular la distancia entre Bogotá y Medellín debo sumar las dos. Bogotá con la de Cali, o sea, 680. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será así o no? No, profe. Sí, no, ¿por qué? Esto es como yo decir, por ejemplo, de Neiva, ¿sí? De Neiva a Campo Alegre, hay 45 kilómetros. Pongamos, ¿no? 45 kilómetros. De Campo Alegre a Obo hay, por ejemplo, unos 30 kilómetros. Entonces, de Neiva a Obo habría la suma de las dos, 45 más 30. ¿Serían cuánto? 75, ¿cierto? ¿Sería así? ¿Sí? ¿Qué dice? Tienen que mirar, por ejemplo, la ruta, ¿no? Porque yo me puedo ir por otro lado, por ejemplo, más corto. Bueno, ustedes hacen análisis allá en su casa. Segundo, supongamos que un bote navega en alta mar con una velocidad de 20 kilómetros por hora y el viento sopla con una velocidad de 5 kilómetros por hora. Entonces, mire, usted va en un bote, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el barquito. Un barquito acá y dice que el bote va a una velocidad de 20. Le quitamos punta a esto que está muy grueso. La velocidad es de 20 kilómetros por hora, ¿cierto? La velocidad del bote. 20 kilómetros por hora. Pero entonces dice que la velocidad del viento con que sopla el barco es de 5 kilómetros. Esta es velocidad del bote y esta es velocidad del viento. Es de 5 kilómetros
por hora. La pregunta es, ¿usted puede afirmar cuál es la velocidad resultante del bote? Finalmente, ¿con qué velocidad está viajando el Profe, bote? ¿Puede saber eso? Cuénteme. pero depende, ¿no? Si el viento va en contra o a favor. Eso, muy bien. Ahí está la respuesta. Claro, depende de la dirección. Por eso hablamos de vectores, porque yo no sé yo no sé si el barco va hacia allá, ¿cierto? Va en ese sentido y el viento va acá. O lo contrario, tanto la velocidad del bote como el viento van al mismo sentido. Por lo contrario, este va para allá y este va para allá. Entonces, por ahí está la respuesta. Tercero, cuando hacemos una compra de un artículo cuyo valor es de 280.000 y pagas con un billete de 500, ¿podrás saber cuánto te queda? ¿Sí? No. ¿Qué operación realizaste? Van a decir suma, resta, multiplicación, división, no sé. ¿Necesita más información? Si son las dos P, eso, entonces me dicen sí, no, es una magnitud escalar, vectorial. En la que yo necesito saber, yo pagué con un billete de 208, pagué un artículo de 280.000 a la derecha, o por tantos grados del norte al sur, o del sur al norte, bueno. Si son las 2 p.m. y gasta 3 horas en ir y volver, sabrás a qué hora regresaste, qué operación realizaste. Necesita más información, escriba cómo se llaman ese tipo de magnitudes. Cuarta, dibuja un vector horizontal con dirección izquierda-derecha y con una magnitud de 15 unidades. Te van a hacer la flecha, no sé si la hacen de aquí para allá o de acá para allá, y le empiezan a hacer las unidades, tan, 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 ¿sí me van a entender? Que sean 15. Bueno, hasta ahora hay pregunta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Sí, profe. Bien. Profe, por ahí escuché que ya cortaron, digamos, como el tiempo para nosotros hacer tareas, ¿no? Porque tenemos clase como hasta el jueves. ¿Cómo dice? Es que estaba viendo en el grupo que está Sí. diciendo pues el profesor que ahora pues tenemos clase hasta el jueves, ¿no? Sí. Y solamente nos dejan el viernes para hacer la cantidad de tareas que ustedes se divierten haciendo. Sí, lo que pasa es que, pues, algunos padres de familia, no sé quiénes, estaban pidiendo que se diera más clase, que juegue, entonces, por eso se amplió las clases. Pero si de pronto tienen alguna inconformidad o algo, esto la pueden manifestar con la coordinadora, ¿vale? Lo mismo me preguntaba, profe, dice que hasta el jueves y algunos que no pueden pues desarrollar las guías en cierto tiempo, ¿no? Porque a lo mejor trabajo o no algo, pues. Profe, sí, Dígame. es que independientemente uno cómo va a realizar todo el poco de tareas que dejan hasta el viernes, sin contar las evaluaciones, bueno, que son juicios, pero más sin embargo uno tiene que pensar. Profe, pues lo más coherente creo que pues si van a dejar hasta el jueves que pues disminuyan un poco las tareas, porque hay gente que pues se queda siempre hasta tarde haciendo los trabajos. O si no, ¿por qué no hicieron una reunión con los padres de familia para saber quién estaba inconforme con esas clases? Entonces ustedes como estudiantes pueden presentar esa inconformidad, pero pues directamente, digamos, en este caso nosotros hacemos lo que viene de rectoría y coordinación, ¿sí me van a entender? Nosotros nos sometemos a lo que ellos digan. Pero, ¿Y cuál es su opinión, profe, respecto al nuevo Y horario? para colmo, breaks es por los sábados. No. Pero pues, profe, si quiere termina de grabar para que no quede en la clase, porque... bueno, ahorita hablamos de eso, ¿listo? Esperen de que me pierda la idea. Corte Yo ese pedazo. ¿Cómo? Corte ese pedazo. Ahorita hablamos de eso. Esperen, termino de que se me va la idea. Entonces, listo, el quinto punto. Ese sexto punto no van a hacer nada. Ese sexto punto solamente es lo que se va a hacer en clase. ¿Listo? Entonces no hay que hacerlo. Esto yo lo dejo aquí como evidencia, pero no lo van a hacer.
La vamos a hacer ya, mejor dicho. Entonces dice, en un plano geográfico representa los siguientes vectores. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer, mejor dicho, quería cuál. Entonces, ¿quién quiere hacer este primer ejercicio? El A. De una vez adelantan trabajo. Les queda la tarea ya hecha, prácticamente, porque lo demás es fácil. Este es un poquito más complicadito, aunque no es mucho. Profe, el plano geográfico, ¿cuál es el que estamos haciendo ahorita? Exacto, sí, el plano cartesiano. Ya vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo cartesiano. Ese es el plano geográfico, el que está dibujando, ¿cierto? Sí, ajá, lo mismo, sí. Entonces dice, el vector E igual 2 unidades en la dirección 30 grados al sur del oeste. Vamos a colocarle norte, sur. ¿Alguien se acuerda si aquí va la E o la O? La E. Ah, muy bien, la E de este. Al otro lado la O. No, muy bien, oeste. Entonces, empecemos a hacer el A. Dice vector E 2 unidades en la dirección 30 grados al sur del oeste. Entonces, ubiquémonos al sur del oeste. A ver, ¿dónde pongo entonces la flecha? ¿En este cuadrante? ¿En este? No, en el cuadrante de abajo, en el del sur, ¿no? Ah, no, el oeste, perdón. Arriba. O sea, aquí. Sí, Listo. no, sí, ahí. Bueno, listo, bien. Vamos a hacerlo con otro color. Ahora, dice que es 30 grados, ¿cierto? Como no tengo aquí un transportador ni nada muy difícil, entonces vamos a suponer que es por acá. 30 grados, ¿cierto? Profesor, ¿tiene que ser con transportador? Claro. Claro, porque si usted me dice, por ejemplo, supongamos que yo le digo, bueno, Samantha, 45 grados, y usted me lo hace así. Espere, 45 No, profe, no sería en la mitad, porque pues uno sabría que es la mitad. Eso. Entonces, pues, Por eso, pero alguien que me lo haga así, 45 grados. ¿Usted qué cree de aquí a aquí hay 45? no, pues por eso, sería un poquito más abajito de la mitad. Porque es fácil, yo puedo decir calcular la mitad, pero si le digo 12 grados, a usted medir 12 grados abajo, es muy berraco. ¿Sí? No, un poquitico, o sea. Ni que uno fuera divino. O algo, pero es que yo estos ejercicios yo lo he trabajado y les digo a los muchachos 45 grados y así me lo hacen, así, a ras. Yo, uy, ¿cómo así que aquí 45 grados? ¿Sí ven? Tampoco hasta allá. Bueno, entonces sigamos. Listo, muy bien. Dice 30 grados, ¿va hacia dónde? Hacia el sur. Del oeste, o sea que viene así, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿O no? Sí. Al sur del oeste. Está Entonces, bien. listo. Y aquí le pongo los 30 grados. 30 grados. Ahora dicen las unidades, 2 unidades. ¿Cuántas rayitas hago? 2. Una. Una, ¿cierto? Porque esta sería 1, 2 unidades. Listo. Ya me quedó hecho el primer punto, mírelo. Me quedó hecho el A. El B. Hacemos, no van a hacer el B aquí mismo porque eso le queda, mejor dicho, una cosa más enredada que me echas de loco. Tienen que hacerme otra plano cartesiano. ¿Me hago entender? Por cada punto un plano cartesiano. Hacen otro plano cartesiano. Y trazamos la raya. Bueno. Ahora, ¿quién quiere hacer ese? Y le ponemos un punto adicional en el taller. Una sola persona. Profe, ¿y ahí cómo sería el punto 5? O sea, es 3.5. Allá vamos. Bueno, entonces yo lo hago. Ponga pues la N, la L. Usted me va a dictar, como usted no puede escribir, lástima que usted no puede agarrar piñada. Entonces usted me va diciendo lo que yo voy haciendo y yo lo voy haciendo acá, ¿listo? Sí. Bueno, entonces pero le ponemos aquí para que usted se ubique mejor, norte, este sería oeste, este sería sur. Listo. Ahora sí, dígame, ¿dónde me ubico? Espérate, la dirección del este, sí, es del norte, diré, ubícate en el norte. Acá. Sí. No, el otro lado, ¿no? Acá. Sí, ahí.
Listo. Dice al este del norte. Bueno, vamos a hacer los grados. 48 grados. Bueno, sería la mitad, o sea, como que la flecha de la mitad un poquitico más acá. O sea, ¿Más hacia el este o más hacia el norte? más hacia el este. Listo, vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí 48 grados, ¿cierto? Va, entonces la flecha la hago de aquí para acá o de aquí para allá. No, al contrario, como está primero, del norte al este. Al este del norte, listo. Ahí, ¿cierto? ¿Sí? Listo, va al este y viene del norte, ¿cierto? Le ponemos aquí los 48 grados. No, pero eso me quedó muy chiquitico. 48. Uy, ese 8 me quedó perfecto. Ok, listo. 48 grados. Vámonos con las unidades. 3.5 unidades. ¿Cómo coloco 3.5? Ay, sí. Ni idea, profe. Bueno, pues las lineecitas, ¿no? Normal, pero no sé cómo poner el 5. ¿Cómo ponemos el punto 5? Si lo parto en 3, me quedaría punto 5. Pues hacemos así, mire. Una, ¿cierto? 2, 3 y un pedacitico. O sea, que esto es la mitad de esto. ¿Sí me vamos a entender? Mire, 1, 2, 3 y un pedacitico más. La mitad de esto, porque es punto 5. Ahí ya nos da vector F, siempre le pone así, vector F, la raya con la flecha hacia arriba, indicando que es un vector F igual a 3,5 unidades. ¿Listo? Profe, o sea que para poner el punto 5 es que, o sea, se hacen las 3 rayitas enteras, por decirlo así, y cuando la flechita solamente se le deja un poquitico. Ajá, porque son, mire, 1, 2, 3 unidades, ¿cierto? Y punto 5, ¿cómo le pongo punto 5? Pues el punto 5 es la mitad de distancia de acá a acá. Vamos a suponer, porque este me quedó grandecito, que esta parte de aquí es la mitad de acá. ¿Me hago entender? La mitad de distancia. O dejémoslo más cortica entonces, dejémosla que está aquí entonces. Ahí la flecha. ¿Listo? Eso es 3.5. Incluso me quedó hasta más, ahora me quedó más pequeñita. Entonces, si me hago entender, mire, 1, 2, 3 y este punto 5. Este es el punto 5, o sea que esta es la mitad entre esta distancia, por eso es 3,5. O es como si usted hiciera 4, hagamos acá 4 y le quita la mitad para que quede punto 5. ¿Listo? ¡Qué pérdida! Bueno, vamos a hacer la raya aquí así. Vamos a colocar 3.5, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, ¿cierto? Esta es una, ¿cierto? Esta es la unidad 1, esta es la unidad 2, ¿cierto? Esta es la unidad 3, pero como es punto 5, o sea, quiere decir que es la mitad de esta distancia. ¿Sí o no? Entonces la puntica de la flecha la voy a dejar la mitad, por allá está ahí. Y ahí hacemos la puntica de la flecha. Mire, 1, 2, 3.5. O más fácil, mire. Usted va a usar una hojas cuadriculadas, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted va a usar hojas cuadriculadas. Que le quede más fácil. Entonces, en hojas cuadriculadas, usted cada unidad lo va a hacer de a 2 cuadritos. Cada 2 cuadritos de la hoja cuadriculada va a ser una unidad. O sea que usted hace, aquí iría una unidad, otros 2 cuadritos serían 2 unidades, ¿cierto? Otros 2 cuadritos serían 3 unidades. ¿Cuánto es la mitad? Si cada unidad son 2 cuadritos, la mitad, entonces ¿cuánto sería? 1. Eso, entonces un solo cuadrito de más y hasta ahí iría el 3.5. ¿Vamos a entender? Aquí colocan aquí sería una unidad, le hacen la raya, 2 cuadros. Aquí sería otra unidad, otros 2 cuadros. Aquí serían 3 unidades, otros 2 cuadros. Como es punto 5 es la mitad, pues la mitad de 2 cuadros, ¿cuánto sería? 1, o sea que la flecha iría hasta acá. ¿Me hice entender?
¿Ahora sí? O entonces más fácil, hagan 4 entonces. Hagan una, iguales, ¿no? 2, 3 y 4. Mire, 1, 2, 3 y 4, pero como es 3.5 es la mitad entre estos dos, entonces aquí la parte le colocan la punta acá y borran el resto. Borran acá. También, mire, 1, 2, 3.5, con el pedacito. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, Samantha estaba asustada con la E. Bueno, el C van a hacer lo mismo, 4.6, o sea, van a hacer 4 unidades y un poquitico más de la mitad, porque es 0.6. Y el resto es lo mismo, dirección 80, lo mismo. La H es lo mismo. ¿Cuál es el que cambia? La E. ¿Cómo vamos a hacer la E? Listo, entonces la E. Entonces, por ejemplo, dice menos E, menos F, menos G y menos H. Menos E. Si E... Ay, me puse a borrarlo hoy. Si E decía así, ¿cierto? Fue el primero que hicimos. E decía 2 unidades en la dirección 30 grados al sur. Este es norte. Este es sur. Este es este. Y este es oeste. Dice 2 unidades en la dirección 30 grados al sur del oeste. Al sur del oeste, o sea que va hacia el sur y viene del oeste, ¿sí o no? Ahí son 30 grados, 2 unidades, entonces hacemos la raya acá. Y aquí le colocamos entonces vector E, con una flecha hacia arriba, igual a 2U. Debe tener que ir ahí, 2U. 2 unidades, que es lo que me está diciendo acá. Vector E, 2 unidades. Ahora, como la E me dice que es menos E, o sea, es el sentido opuesto a la E. Si la E es esto, ¿cuál es el sentido opuesto? ¿El este al norte? Es como si lo cogiera y lo volteara para acá. Y le hago lo mismo, le pongo 2 unidades, le pongo los mismos grados. Como lo volteé, entonces, si de aquí para acá va la flecha, aquí lo contrario, la flecha iría de acá para allá. ¿Listo? 30 grados. Y aquí le pongo vector E. O mejor, vector menos E. Y ya quedó. Lo mismo con la F. Cuando usted haga la F, ¿sí? Voy a hacerlo acá. Cuando usted haga la F, supongamos que la F le dio acá. La F le dio acá, sí, supongamos. Ahí. Y ahí se le hacen las rayitas, todo lo que le indican ahí. ¿Cuál sería el sentido opuesto de este? Pues denle la vuelta, cójalo y mándalo hacia el otro lado. Entonces, quería para acá. ¿Se me va a entender? O lo otro, si este va para aquí, Caleb. Si este va para acá, ¿cuál es el opuesto? Pues lo mando hacia allá. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Ese es el menos. Es como lo mismo, es como si tuviera un colchón para este lado. Y usted dice, dele la vuelta. Entonces usted coge y lo para y lo tira hacia allá. ¿Sí o no? Así es una flecha. ¿Me hago entender? Porque es que el silencio me preocupa porque no sé si me entendieron o no. Sí, profe, de que nadie le preguntaba porque todo el mundo entendió. Listo, entonces escógelo para allá. Y así con todas estas, con la H, con la G. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En total son como 5 planos cartesianos. Sí, este sería 1, el A1, el B2, el C3, el D4 y el 5, pero entonces me lo separan, porque si no le queda peñuscado, o sea, por cada uno de estos es aparte. Obvio, por cada hoja de cuaderno. A ver, aquí serían 4 planos cartesianos. 5, 6, 7, 8 planos cartesianos.
No, y eso menos mal que solamente tenemos, mejor dicho, el viernes para hacer todas las tareas. Pero si usted espera hasta el viernes, pues claro, que esa es la otra. Usted tiene lunes en la tarde libre, martes en la tarde libre, miércoles en la tarde libre, jueves en la tarde libre y el viernes todo el día. No, pero profe, también hay que tener en cuenta que también hay otras cosas que hacer, ¿no? O sea, no me refiero a tareas, sino como otras cosas por fuera del estudio. Ver televisión, antes me va a decir. No, no me gusta ver televisión. Hay que sacar el tiempito, muchachos. Por eso, de todas maneras, se les da el espacio para que ustedes trabajen en la tarde. Cualquier cosa, pues me pueden escribir. Por eso Ahora sí. necesitamos las clases presenciales para allá. Sí, profe, porque al menos los presenciales nos da tiempo de ser niños. Sí, pero no es que no se puede todavía, muchachos. Se nos sale de las manos porque el Ministerio de Educación todavía no ha aprobado. No, pero el que dijo que pusieran más clase, créame, profesor, que yo no sé, es que estaba muy desocupado, la verdad. Profe, es que la verdad yo no entiendo por qué si buscan como que formas de poder abrir bares, restaurantes, todo eso, menos los colegios. O sea, es que no buscan, uy, no, es que da rabia eso. Sí, de pronto por el grado de responsabilidad. Porque No, no, sobre todo, profesor, un borracho responsable. nada. Porque estamos trabajando con menores de edad, entonces es más complicado la cosa por ahí. Pero un poco mejor. A que los borrachos, sobre todo, profesor, que se van a Exacto, poner lo que dices, tapabocas. Samantha, un borracho, ajá. La diferencia Sí, es que pero ellos pagan sus propios actos, nosotros somos menores de edad, no podemos. Ay, bueno, qué pero por usted no entrar a presenciales, ¿ah? Se pasan Profe, de excusas. y en presenciales, ¿a qué horas entraríamos? el horario presencial, cuando estamos presencial, era lo mismo de 7 Lo a mismo de 7 a 12. Pero sí va hasta el viernes, ¿sí? Sí, Sí, claro, claro. la clase presencial va hasta el viernes. Eso, hasta el viernes. Y yo no veo que Hasta nadie. mejor, si ve hasta el viernes, mejor. Por eso, pero si usted tiene clase hasta el jueves y se están teniendo inconformidad. Pero hay que tener en cuenta que es que todo es virtual, profe. En cambio, uno en un cuaderno, obviamente, le va a quedar más fácil. Por eso es importante conectarse a la virtual. Miren, nomás con el hecho de ustedes conectarse en clase, eso le genera un 5 en la nota de asistencia y eso vale el 20% de la nota de... Imagínese. No, pero para mí sigue siendo mejor presencial. Fuck. Apoyo la idea de Laura. Sí, claro, hace falta, pero como... Aquí Así, usted por así solo entrar a la clase asistir y me básicamente llevo puede 2 ganar 5, hasta el no. año, ¿no? Sí, lo que dice también Ángel es verdad, profe. También a los papás, ¿no? Que querían algo que más difícil, en virtual es más fácil. Bueno, vamos con la última actividad. Además que uno le hace falta los paseos o actividades que uno hace con el colegio. Claro, el año pasado había uno pendiente y ya se interrumpió todo. Teníamos uno con todo el colegio. Nosotros íbamos a Bogotá a la Feria del Libro. Y allá en el colegio hacen campamentos y todo. Bueno, están viendo la pantalla de donde dice una actividad y dice comenzar, ¿sí? Sí, señor. ¿Vamos a jugar otra vez? Sí. Vamos a jugar otra vez. Pero espere que es que proyecté la que no veo. Es que la voy a proyectar más grande. Listo, ahora sí. Ahora sí les salió más amplio, ¿no? Bueno, entonces ya les aparece, ¿no? Listo, dice. Un vector presenta 3 características esenciales. Una de las siguientes imágenes representa las variables vectoriales.
¿Cuál de las tres representa las variables vectoriales? Creo que la 2, ¿no? Esta dice distancia del vector, ángulo de elevación, dirección del vector. La segunda dice sentido, dirección y magnitud. Es esa. Esa es la segunda. A mí me hace, no sé. La primera. La primera dice dirección, ángulo y de elevación y distancia. La otra es magnitud, sentido, dirección. Y la última dice trayecto, sentido e inclinación. ¿Cuál de los tres gráficas contiene los tres elementos esenciales que yo les dije? Nada más la segunda, dijo Samantha. Dice, vectores de magnitud escalares son. ¿Cuál de las dos? Dice aquella magnitud que no posee dirección ni sentido. ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Listo. Es correcto afirmar que el sentido de un vector es primera, segunda o tercera. Lean ahí. Creo que la flecha, ¿no? La segunda, la flecha signo positivo que por lo general no se coloca. Listo. Es correcto afirmar que la dirección de un vector es. Pues la segunda no era La primera, ¿no? La inclinación de la recta y representa el ángulo entre ellas en un eje horizontal imaginario, ¿no? Vamos a darle esa. Son ejemplos de magnitudes vectoriales excepto fuerza, aceleración, presión y posición. ¿Cuál de todas esas no es una magnitud vectorial? No es. ¿Qué fuerza? La fuerza requiere de dirección. Allá yo hacer una fuerza. Hagan una fuerza de 50 newton. Vamos a correr esa nevera. Vamos a hacer fuerza. Bueno, vamos a correr esa nevera. ¿Y usted qué me va a No, entonces sí. Presión. ¿Presión? Presión. Las magnitudes vectoriales son. Pues si ya se puso una que es la de arriba, pues la segunda. Son ejemplos de magnitudes escalares excepto. Trabajo, creo. No, ¿sí? O tiempo, ¿no? O sea, ¿cuáles son escalares menos cuál no? Creo que tiempo, ¿no? Yo le digo, yo me gasté 3 segundos a la derecha, ¿sí? Bueno, entonces sí es trabajo. Entonces es trabajo. Y entonces la velocidad, ¿qué es? No. ¿La velocidad es velocidad escalar o vectorial? Pues vectorial, ¿no? Una de las siguientes imágenes representa el vector de la aceleración. ¿Cuál de las dos está bien escrita el vector de aceleración? ¿El primero o el segundo? La segunda. Y vamos con la última. Es correcto afirmar que el módulo magnitud de un vector es. La última, el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. Uy, no, mira, no ve bien. No, ya están listos para el quiz, ¿sí ven, muchachos? Ustedes vean. También, vean. Sí veis para el quiz. Le va a ir bien en el quiz.